¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast, vídeo del canal Integrity. Soy Meritxell Castells y hoy estoy aquí para explicaros realmente lo que está pasando en el mundo. El asunto viene de muy antiguo, tan antiguo que no está ni en nuestra imaginación que algo tan así como lo que está pasando ahora venga de muy lejos. Pero ¿por qué tiene con otras formas? Se va manifestando todo esto con un bucle a lo largo de la historia en todas las cosas que nos suelen pasar. ¿Y qué es lo que sucede? Os lo diré con lo que necesitamos resolver, que es que en el fondo nuestra evolución tiene que ser, nuestra vida tiene que ser ordenada y libre. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener su orden natural, no el orden químico. Nosotros ya tenemos un orden natural, además os hablé de ello, tirar vídeos atrás porque ahí lo vais a encontrar. Y además, con libertad, pasamos del orden natural a generar nuestra propia libertad. ¿Pero qué sucede? Que la gente quiere la libertad sin la sustancia, la libertad sin querer tener ese fundamento que es lo que hace que tengas la libertad. Y claro, entre unos y otros se está expresando en el mundo las dos caras de la moneda. ¿Qué sucede? A nivel de salud, la gente le da el poder de su curación al médico. No quieren responsabilizarse. Oh, es que yo mejor no, porque eso de la vida es muy difícil y si me equivoco, ¿qué pasa? Y entonces cogen y entregan su poder al médico, al terapeuta, al político para que decida, en fin, a otro. ¿Qué simbolizan todas esas madres que hacen las cosas por la sociedad para que no las tengas que hacer tú? La gente entonces se acomoda, no tienen que decidir porque eso es algo muy complicado y le ceden el poder a los otros. ¿Y qué pasa al poder? Ya lo decía Spiderman, un gran poder comporta o conlleva una gran responsabilidad. ¿Y eso qué significa en el fondo? Porque realmente quien tiene el poder, tanto de su curación como el poder de otro, tiene que responsabilizarse. ¿Pero qué pasa? Ahora vamos a darle la otra cara de la moneda. ¿Qué sucede desde los que realmente están llevando el poder ahora en estos momentos? Que quieren llevar el poder, pero no la responsabilidad, no quieren la sustancia, no quieren ese eje que tenemos que tener nosotros de seguridad. Con lo cual, ninguna de las dos caras de la moneda, el que está recibiendo y el que está llevando el poder, ninguno quiere la responsabilidad. A nivel práctico, ¿qué pasa? ¿Y qué está pasando realmente en las escuelas? Y en todos están imponiendo cosas y el que impone una ley, una norma, tiene que responsabilizarse. Hay mucha gente que está enfermando, muchísima gente, por llevar las mascarillas. Independientemente de que lo tengamos que llevar o no, tenemos que ver si realmente eso nos va a generar consecuencias, porque hay otras maneras de inmunizarse. No solamente es esa manera, de hecho, se ha demostrado de que no funciona para nada. Si no, no estaríamos tantos meses con todo este asunto. ¿Desde cuándo? Estamos en el siglo XXI. Una pandemia no tendría que durar tanto. Tendría que resolverse muy rápido porque los avances en la ciencia y en la medicina tendrían que haberlo ya resuelto. Pero no lo han resuelto. ¿Qué sucede? Porque no va por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que se están perdiendo la salud, se está perdiendo la inmunidad, llevando ahí mascarillas, mucha gente está enfermando y nadie se está responsabilizando de nada. Esto es lo que está sucediendo, nadie se responsabiliza. Y entonces tú no puedes dejar que el otro lleve el poder de tu salud. Es muy fácil que el otro te diga, ¡ey, ponte la mascarilla! Y luego no se responsabilice de los efectos secundarios que tú puedas tener. Cada uno tiene que salvarse el propio pellejo. Y es lo que tenemos que hacer, responsabilizarnos de nosotros mismos. Y si uno quiere tener su protección, pues que se ponga un traje de astronauta, si quiere, o que se quede en casa. Si no le va bien salir hasta que no entienda que su propia inmunidad se la genera a sí mismo. Si no escuchar lo del orden natural, lo hizo la naturaleza, lo lleva haciendo millones de años. ¿Y esto qué sucede? Se tiene que resolver, porque lleva haciéndose mucho tiempo. Nadie quiere la sustancia. Todo el mundo quiere la libertad, pero ¿quién se responsabiliza del propio poder? El poder es la inmunidad, y el poder significa yo puedo, yo accedo a las posibilidades. Pero si realmente está ahí esa posibilidad, pero no quiero responsabilizarme de ello, ¿entonces qué? Pues no, quien quiera el poder tiene que responsabilizarse. ¡Hasta la próxima!